Pues sed todos bienvenidos a esta tercera hora de la Iglesia en Casa. Estamos en la zona mixta. Hoy, 25 de noviembre, a las 12:15 de la mañana, que ha quedado el sermón. Ha sido breve, pero bueno, es un sermón de acción de gracias, que es la fecha en la que estamos. Podemos celebrar hoy el Black Friday y ponernos en el lado consumista, o celebrar acción de gracias mirando un poco pues todo aquello que ha hecho Dios por nosotros. Nos ha hablado el pastor sobre desaliento, sobre ser agradecidos, y también nos ha hablado sobre cómo debemos llevar pues la ansiedad, los sentimientos de frustración, de desaliento a los pies de Jesús. Yo aquí tengo un pequeño matiz que hacer, me vais a permitir, y luego ya abro micrófonos para todos, y es que ojo con mezclar la ansiedad, la angustia, la depresión con falta de agradecimiento, con falta de fe o con falta de perspectiva del plan de Dios para nosotros. Muchas veces estos sentimientos son auténticas enfermedades mentales que hemos de tratar, como todas, con oración, pero también como todas, con doctores que sepan de ellas. Ya me gustaría ver, les digo a mis compañeros de realización, me gustaría ver al resto de contertulios, no ocupar yo solamente la pantalla central. Muchas gracias. Estáis al quite para ir repartiendo juego. Yo creo que si podemos calificar el sermón de esta mañana, es un sermón clásico, un sermón sencillo, un sermón de estos que dices, no he descubierto nada nuevo, pero un sermón de los que dices, necesito que me lo recuerden cada poco tiempo, porque qué fácil es caer en el desaliento, qué fácil es ver las montañas que tenemos que subir y olvidarnos de los momentos en los que Dios ya nos ha ayudado en el pasado, de olvidarnos de esas otras montañas que con su ayuda ya hemos escalado. Y me gustaría saber cuál es vuestra primera impresión sobre este sermón, vuestras primeras ideas para entrar en el debate. Orángel, empiezo por ti. ¿Qué te ha parecido el sermón? ¿Qué conclusión? Bueno, ¿qué conclusión no? ¿Qué primera idea puedes extraer de este mensaje que nos ha traído nuestro pastor? Bueno, como dice Esther, es ese papelito que pegamos en la puerta, Esther. Este sermón es ese papelito que pegamos en la puerta que nos recuerda, sea agradecido, y sea agradecido porque tiene sus repercusiones. O sea, no solamente el hecho de que existen estas patologías. Yo siempre he dicho, y voy a ser fiel defensor de esto, Dios nos diseñó para ser religiosos. Dios nos diseñó para tener una relación con Él. Y estoy hablando desde el punto de vista biológico. Desde el punto de vista biológico. Cuando nosotros agradecemos, se liberan una cantidad de neurotransmisores, como son la serotonina, y todos sabemos que la serotonina es ese neurotransmisor asociado a la felicidad, se libera dopamina, que es uno de esos neurotransmisores asociados al placer, y justamente poco a poco se van creando rutas neuronales que favorecen a los buenos pensamientos. A pesar de estar a veces en estados patológicos como depresión, y tú dijiste algo muy, muy importante, a veces nosotros asociamos depresión con tristeza, pensamos que es lo mismo, y no realmente no son la misma situación. Hay una situación patológica y una situación fisiológica. Y asociamos ansiedad con otro tipo de pensamientos y realmente son condiciones patológicas. Pero a pesar de ser condiciones patológicas, no escapamos del hecho de que estamos diseñados para tener relación con Dios. Y cuando nosotros tenemos esa relación con Dios y usamos uno de estos hábitos, como es el agradecimiento, que nace, no es un tema de que usted va a ser agradecido porque sí, y diga gracias de manera obligada, no. Cuando usted tiene verdaderamente sentimientos de agradecimiento, empieza algo que se llama, que ya está descubierto y se sabe que funciona, que es la plasticidad cerebral. Empiezan a aparecer una cantidad de rutas neuronales que favorecen a que existan estos pensamientos positivos. Pero date cuenta que es algo que no ocurre de la noche a la mañana. Estamos hablando de crear agradecimiento como hábito.
como hábito, el planteamiento de ir agradeciendo, dándose cuenta de esas pequeñas situaciones que usted tiene en su vida. Quizás no eres un sobreviviente de una montaña durante 72 días, es una cosa terrible y que cualquiera saldría agradecido solamente con sobrevivir allí, pero el que entiendas que eres agradecido solamente por pararte en la mañana y poder salir a trabajar, ejemplo, que es algo del cotidiano. Entonces, ya cuando tú empiezas a crear agradecimiento por cada pequeño elemento, por ese grano de maní que le pasó o sea, por cada cosita pequeña en tu vida, y lo vas creando como hábito, eso se va a traducir en el desarrollo biológico de tu cerebro, en tus relaciones interpersonales, en la esfera social. O sea, vas a ir viendo cómo todo va a ir mejorando en tu vida con tan solo el hábito de agradecimiento. Entonces, recordar este sermón es darse cuenta de que hay puntos claves importantes en nuestra vida que pudiéramos favorecernos. Yo hace poco leí un artículo en el tema de depresión que el correr 45 minutos es equivalente al tratamiento médico farmacológico, al efecto farmacológico que logra las pastillas en un día. O sea, usted puede ir modificando hábitos que nos llevan a curarle el tema de depresión. Entonces te das cuenta, ¿quién nos ha mandado a hacer ejercicio anteriormente? ¿Quién nos ha mandado a hacer ejercicio? Cuando hablamos de los 8 remedios naturales, ejercicio, y tenemos soluciones allí porque somos entes biológicos diseñados desde la creación para ser felices. Así como el agradecimiento nos crea una cantidad de estructuras neuronales, todo lo que está relacionado con Dios nos favorece a tener una vida feliz. Richard. Bueno, pues así como primera aproximación, creo que el pastor ha aprovechado este día en el que parte del mundo celebra ese día de acción de gracias para hablar de agradecimiento. Yo creo que ha desmontado un poco lo que hace el mundo. Es verdad que qué suerte que parte del planeta tenga un día de acción de gracias, un día para dar gracias a Dios, aunque me dudo yo mucho que en realidad se dé gracias a Dios y no se haya convertido en un día de fiesta solamente para reunirse la familia. Pero yo creo que lo que nos ha venido a decir Manuel es que no puede haber un día sin que haya acción de gracias, ¿vale? Que ninguno de nuestros días pase sin que nosotros agradezcamos a Dios por las muchas cosas que recibimos. Que no lo limitemos en un momento puntual, una vez al año, o cuando quiera que lo hagamos, a hacer una reunión para dar gracias a Dios de lo bien que nos va todo, que tenemos trabajo, que esas cosas cotidianas, sino que aprovechemos cada día hacerlo, porque eso, sin términos médicos, pero mucho más sencillo, nos ayuda a facilitar nuestra vida, a sentirnos felices, contentos, a sentirnos plenos, cuidados y amados por el Creador. Si somos conscientes que cada día tenemos la suerte de abrir los ojos, la suerte de lo que decíamos antes, de tener nuestros 3 platos de comida, de tener calefacción, de tener refugio, somos unos bendecidos por Dios. Si esto lo desarrollamos y hacemos un día de acción de gracias continuo y diario, pues estaremos mucho más felices, estaremos más confiados en las manos de nuestro Señor y seguro que aprendemos a vivir mejor. Esther, tu primera aproximación al sermón de Manuel. Uh-huh. Me fui al diccionario a buscar lo que dice sobre la palabra gratitud, ¿no? Para ver qué matiz puede tener la palabra, ¿no? Y es curioso lo que me he encontrado. Diccionario de la RAE dice: gratitud es sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o favor que otra le ha hecho o ha querido hacer y a corresponderle de alguna manera. Especialmente me ha llamado la atención la última parte, ¿verdad? Dices tú, anda, bueno, aparte de que puedas agradecer lo que han hecho o lo que han querido hacer, es decir, que también se puede agradecer la intención, que es una idea muy chula, por cierto, ¿no? Para matizarla también. La gratitud, como concepto, es algo activo y es algo proactivo, ¿de acuerdo? Tienes que hacer algo. Es decir, o si realmente eres una persona que siente gratitud, eso tiene que motivar la acción. Y me resulta una idea muy, muy interesante. Porque entonces eso quiere decir que de bien nacidos en ser agradecidos, tiene que convertirte en una persona diferente. Tiene que convertirte en alguien
que, como es agradecida y como siente esa gratitud, pues reconoce lo que han hecho. Y por lo tanto, eso causa un efecto en tu vida que te invita al movimiento. Qué curioso. Hace tiempo que pienso en la idea de que la gratitud es un estilo de vida. Coincido con lo que comenta ahora Ángel también de la cuestión del hábito, ¿no? De ir creando el hábito. Y es curioso porque la psicología positiva y la psicología moderna hablan, por ejemplo, de que es una buena idea hacer un diario de gratitud. Invitan a la gente a tomar nota de las cosas que le ocurren cada día y los motivos por los que te sientes agradecido. Un ejercicio aparentemente inofensivo como ese te recuerda y te, pues sitúa en la cantidad de cosas que puedes agradecer cada día. Y la pregunta es, siguiendo con la definición, muy bien, si yo realmente estoy agradecida a Dios por todo, ¿qué estoy haciendo? Si yo realmente estoy agradecida a los demás por lo que hacen también por mí o por lo que han intentado hacer por mí, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué tipo de respuesta de gratitud estoy dando? No sé, me invita a pensar, ¿no? El tema de la proactividad. ¿Qué hago con eso? ¿Qué significa que yo realmente sea agradecida? Es mucho más que decir gracias. Es un estilo de vida. Totalmente de acuerdo con todos vosotros. El título del sermón, como bien habéis recordado, es de bien nacidos ser agradecidos. Por lo tanto, yo entiendo que ser bien nacido, entiendo que es ser bien educado, que te han educado bien desde la cuna. Por lo tanto, entiendo que el estilo de vida de agradecimiento es un estilo de vida que se aprende y que otros nos enseñan. Lo decía el pastor, que una puerta se abre de dos formas, ¿no? Con gracias y con por favor. Y está muy bien. La educación, cómo estamos educando a nuestros hijos. Nos decía el pastor que ahora estamos muy enfocados en nuestros derechos. Y cuando tenemos un derecho no se agradece. Un derecho es mío, por lo tanto, lo exijo, ¿no? O al menos eso es lo que flota en el ambiente de nuestra sociedad. No tengo por qué agradecer algo que ya me pertenece. Y aquí posiblemente encontremos una dificultad que choca con el cristianismo, porque ¿qué es nuestro en realidad? ¿Qué nos pertenece en realidad? ¿Qué es lo que yo me he ganado con el sudor de mi frente exclusivamente gracias a lo que he desarrollado yo, sin ninguna ayuda externa? Y cuando ya hablo de ayudas externas es, si yo me gano la vida como un carpintero porque tengo el don de la ebanistería, ¿a quién debo agradecer? ¿Ese don me ha sido concedido porque yo lo he desarrollado? Claro que yo lo he desarrollado. Pero ya sabéis que hay gente que tienen habilidades manuales y otras que no en absoluto. ¿Quién nos da estos dones? ¿Quién está detrás? ¿Hay algo que agradecer? Yo creo que la sociedad esto no lo tiene claro. Yo creo que la sociedad en la que vivimos ahora, con estos niños que son llamados niños dictadores, que todo le tienen que dar los padres porque todo se lo merecen y a todo tienen derecho, también hay adultos que también se creen que todo tienen derecho. ¿Cómo podemos afrontar eso? ¿Cómo podemos decir a esta sociedad que se es más feliz dando que recibiendo? Y que cuando recibamos con alegría, recibamos sabiendo que no es que tengamos derecho, sino que es una gracia, porque la vida es una gracia. Los dones que tenemos son una gracia que el Señor nos da para poder ser utilizados en nuestro beneficio y en el beneficio de los demás. No sé si por aquí me voy desviando, si voy planteando cosas que os interesan. Dejo abiertos los micrófonos para que intervengáis. Bueno, me hiciste recordar algo que me pasó una vez. Cuando yo me recién bauticé en la iglesia, bueno, tenía muy poco tiempo en la iglesia, me tocó recibir en mi casa a mi abogado. Se había enfermado y él no estaba en su casa, estaba en la zona donde yo estaba viviendo, y le dije, bueno, quédate en mi casa. Y el caso es que conversando, porque él me conoce desde hace mucho tiempo y me dice, Ángel, y ahora esta nueva
figura tuya de cristiano, ¿cómo es esto? Entonces yo todos los días conversaba con él. Y yo le comentaba el tema de la gratitud a Dios. Y entonces tocamos el punto del tema de que él estudió Derecho y que, bueno, con su esfuerzo, y ahorita que comentaste lo de la profesión, él dice que con su esfuerzo él se graduó. Y yo le digo, sí, pero gracias a Dios. Y él me dice, ¿cómo que? No lo logro entender, porque yo me esforcé, me decía. Yo me esforcé, yo estudié, yo me sacrifiqué para poder ser abogado. Imagínate, estamos hablando de dos extremos del país. Nosotros vivimos en Margarita y él estudió Derecho en Mérida, que es como decirte de Barcelona a Cádiz. O sea, de extremo a extremo. Entonces, él me decía, yo me esforcé. Y yo le digo, mira, te voy a hacer una sola pregunta. ¿Todos los que empezaron contigo a estudiar Derecho, todos se graduaron? Y él me dice, no. Ok, hay una cantidad de condiciones a la periferia que no solamente implican tu esfuerzo, sino que, uno, tuviste la capacidad para poder hacerlo. ¿Esa capacidad quién te la dio? ¿De dónde la adquiriste? Todas las situaciones inherentes a lo que tú no puedes controlar se dieron para que tú pudieses terminar. Entonces, aquí está la mano de Dios hasta en el que no cree en Dios. Tú que no crees que quizás Él estaba allí, Él está allí. Entonces, hay una situación, siempre va a haber una situación de agradecimiento, no importando si tú lo crees o no lo crees. O sea, tú tienes que entender que hay alguien protegiéndote, hay alguien que está allí, porque Dios no solamente protege al que cree en Él, Dios está por toda la humanidad. Entonces, a él se le hacía difícil este concepto de agradecimiento y poco a poco, yo digo que gracias a Dios se enfermó y tuvo que estar 45 días en mi casa, y pudo entender muchas situaciones. Y ahorita él le agradece a Dios cada vez que cuando habla conmigo me dice, Orángel, hoy está en España, llegó hace una semana, y me dice, gracias a Dios conseguí un trabajo. Entonces cuando él me dice ahora, gracias a Dios, yo siento como, oye, creo que esos 45 días sirvieron de algo. De todas formas, volviendo a donde estábamos, yo no estoy muy de acuerdo con esto de que hay una disociación entre derecho y gratitud, que quien tiene derechos no tiene gratitud. De hecho, estaba buscando ahora mismo y el apóstol Juan nos dice en Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, ¿vale? Nosotros tenemos derechos de ser llamados hijos de Dios. ¿Esos derechos con ingratitud o con gratitud? Claro, pero es que tú me estás leyendo un versículo bíblico. Yo te estoy hablando de la visión del mundo. La visión del mundo, cuando tú hablas de derecho, ese derecho me lo tienes que dar porque es mío. No hay más que hablar. No siempre. Yo creo es un concepto legal. Yo creo que siempre depende de las personas. Nosotros vivimos, por ejemplo, en una democracia. Tenemos derecho a votar todo el mundo y a votar libremente. Aparte de que tengas derecho a votar, tú puedes estar agradecido de que tengas esa democracia aquí viendo lo que hay en otros países. O puedes sentir que es un derecho que tú tienes, que te lo has ganado y que punto. Yo creo que esto siempre depende de las personas. El ser agradecido o no ser agradecido no depende de que se tengan o no se tengan derechos, porque tú puedes tener derechos y ser agradecido o tenerlos y ser un ingrato de libro. Entonces, yo creo que en todo debería de funcionar, de regir el agradecimiento en cada uno de nuestros aspectos, y que no son incompatibles, que uno puede tener derechos, ¿verdad? Yo puedo ser hijo de mis padres y como hijo de mis padres tengo mis derechos como heredero, ¿vale? Pero aparte de eso puedo ser agradecido. Y ahí ya sí que hablo de mi trabajo. Hay hijos que me vienen que son ingratos totales, ¿vale? Tienen sus derechos con plena ingratitud. Y otros que tienen sus derechos y son agradecidos a sus padres por todo lo que se esforzaron por... Bien, yo creo que todo, como todo en la vida, depende de las personas. Y da igual, hagas lo que hagas, hay personas que han hecho un hábito la ingratitud y otras que han hecho de hábito la gratitud. Bueno, una pausa aquí rapidito. Porque el tema es bien nacido. Y casualmente, ayer nació el bebé de Ina.
Entonces, felicitar a Ina y a su familia por el nuevo integrante. Ya tenemos un nuevo adventista. en proyección, ¿no? En proyecto, lo decidirá él, ¿eh? Bueno, tenemos ya con nosotros al pastor Manuel Murcia. Agradecerte, pastor, el sermón de esta mañana y agradecer que nos acompañes en esta zona mixta. Entendemos que como el río pasaba por Valladolid, lo llamamos Pisuerga, y como estamos en la época del Thanksgiving, pues has traído, digamos, este tema porque, digamos, la tierra ya está un poco más preparada para recibir la semilla, ¿no? Sí, el jueves pasado, ¿no? Fue el Día de Acción de Gracias, ¿no? En Estados Unidos. Sí, la verdad que pensé, ¿no? en hacerle un guiño también a la fiesta, pero bueno, al final encaucé el sermón de otra manera, porque tenía pensamiento de hablar incluso de las festividades, ¿no? Las 3 grandes fiestas dentro del pueblo de Israel. Pero bueno, al final, pues el espíritu me llevó por otros derroteros. Así que, bueno, pues ahí quedó. Estábamos hablando antes de que tú llegases, pues de lo importante que es ser agradecido. Orángel nos hablaba del hábito y de las conexiones neuronales que se generan al ser agradecido, la dopamina, la serotonina que segrega nuestro cerebro y que van abriendo esas rutas en las que nos vamos, digamos, acostumbrando o haciendo un hábito, una costumbre, el ser agradecidos. Pero tú tocaste algo en el sermón que yo no quise plantear a los contertulios antes de que tú llegases, porque es un tema que puede tener cierta polémica, y es ser agradecido en todo. Tú nos decías que, bueno, que esto ya lo entenderíamos, ya nos lo explicarían cuando Jesús volviese, ¿no? Porque es difícil, cuando es más fácil predicar seamos agradecidos, seamos conscientes de las cosas buenas que nos pasan, porque a veces ni lo somos, y agradezcamos al Señor. Pero también de las malas, Manuel. Sí. O de las aparentemente malas. Sí, yo creo que, como dice Romanos 8, ¿no? ¿Verdad? Todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, ¿no? Ahora estamos con el tema de los 40 días de crecimiento espiritual. Y bueno, pues yo estoy leyendo el libro, aparte de los audios, pues evidentemente el libro, pues yo lo recomiendo, ¿vale? Para que lo podáis leer. Es impresionante, ¿verdad? Es impresionante, sí. Y bueno, pues ver a Pavel, por ejemplo, con algunas situaciones en las que incluso tiene que orar. Recuerdo una experiencia concreta que él comentaba. Era una persona que tenía mucho dinero y estaba en su iglesia, y de alguna forma las cosas se tenían que hacer de la forma que este hermano veía, ¿no? Y el mero hecho de hacerle la vida imposible y él tener que orar por ese hermano. Y de alguna forma, pues agradecerle a Dios, porque finalmente termina agradeciéndole porque nunca había vivido una situación tal, y eso le ayudó en su experiencia como pastor. Entonces, claro, evidentemente hay campos que nosotros no vamos a explorar si no enfrentamos situaciones adversas o complejas, ¿no? Entonces yo creo que sí, agradecerle a Dios por todo. O sea, yo no digo que le agradezcamos a Dios por una enfermedad, pero por lo que podemos sacar de bueno. Hay un episodio que recordaréis cuando Sansón se enfrenta a un león y lo mata, y luego dice el texto bíblico que finalmente cuando regresa otra vez por el camino, dice que va a ver qué había sido del cadáver del león, y dice que en el león se había formado un panal de abejas, y sacó miel y comió del panal de miel, ¿no? O sea, a veces de un cadáver podemos sacar algo bueno, de algo totalmente negativo podemos sacar algo bueno. Bueno, pues yo creo que de todas las experiencias vividas se pueden sacar cosas buenas, ¿no? Sí. Fíjate que en el texto Sansón se lo oculta a sus padres porque el panal sobre un animal inmundo era inmundo. Y se aprovecha. Yo creo que no hay que ser agradecido por todo. Hay que ser agradecido
en todo, que es distinto. Yo creo que cuando se te muere un hijo no puedes dar gracias a Dios porque se te ha muerto un hijo. Claro, claro. Pero sí que puedes dar gracias porque a pesar de que se te haya muerto un hijo, sigues confiando en Dios. Sí, Entonces yo creo que a veces ese matiz que decimos hay que agradecer por todo. Hay que agradecer en todo, no es lo mismo. Yo no puedo dar las gracias por las cosas malas que el enemigo me manda, pero sí en todo momento darle gracias a Dios, porque eso es lo que yo necesito. O sea, cosas malas. Esta mañana alguien colocaba que decía un comentario: vivimos en medio de un caos. Es verdad, este mundo es un caos. Y en medio del caos solo podemos encontrar ese refugio en Jesús. En Jesús, sí. Hay que dar gracias porque tenemos a Jesús en medio de ese caos. Pero no dar gracias por el caos, porque el caos no nos lo manda Dios. O sea, el daño, la enfermedad, la muerte, las cosas malas que nos ocurren, no es Dios quien quiere que nos ocurran, es el enemigo. Evidentemente. Pero en todo momento Dios nos acompaña. Entonces, dar gracias en todo, yo creo que sí. Pero por todo me cuesta ese matiz. Bueno, quizás hay cosas que todavía tenemos que explorar. O sea, no todo lo llegamos a entender. Y es que realmente ahí es donde radica la situación del agradecimiento y en el entendimiento. Porque cuando eres joven y pasan cosas, se te hace difícil agradecer porque no ves el resultado de esas cosas malas que te pueden pasar. Cuando ya vas agarrando edad, tú que tienes 35, no... Gracias. Sí. Bueno, 35. Quizá no lo entiendes, pero... pero lo he dicho bien, ¿35 los tienes? Sí, tiene 35. Tengo, y alguno más. Y alguno más. 35 los tiene, así que está bien dicho. Menos mal que no has dicho en cada oreja, porque si no ya, ya estaría preocupado. Entonces, cuando vamos avanzando en la edad y nos vamos dando cuenta, he pasado cosas malas en la vida, pero si esas cosas malas no hubiesen pasado, quizás no pudiese estar disfrutando de otras cosas buenas. Entonces a veces se nos hace difícil entender el ser agradecido en el momento de las situaciones malas, y solamente lo podemos entender cuando entendemos que Dios está allí en esa misma situación, contigo. Y entonces dices, estoy pasando por esta situación a esta magnitud porque algo en el futuro amerita que esté en este momento así. Sí. Y entonces eres agradecido porque Dios está contigo ahí al lado y no estás viviendo algo peor de lo que realmente pudiste vivir. Sí. Entonces, yo siento que ser agradecido en todo, como dice, es parte de entender que es un crisol. Entender que esto es necesario en muchas situaciones para luego poder enfrentar lo que viene. O tener resultados para eso. Por ejemplo, lo que estaba contando de esta semana, he estado viviendo cosas que ni idea que tenía que vivirlas, pero que sé que está la mano de Dios allí preparando todo un telar de cosas para el futuro. Y entonces no me queda otra que estar agradecido por todo lo que he vivido esta semana, que no lo entiendo, ¿ves? Pero que sé que la experiencia me ha dicho que Dios está allí y que por algo está pasando. Sí, la experiencia de Job lo vemos. O sea, Job le dice a su esposa, agradecemos a Dios por lo bueno, pero no le vamos a agradecer por lo malo. Bueno, es una forma de entenderlo. Y a veces en nuestra experiencia personal tenemos formas de ver las cosas. Pero yo pienso que nuestra confianza debe estar sobre todo en Dios. Tú sabes, Señor, no lo entiendo, no comprendo, pero supongo que habrá un propósito y de aquí podré sacar algo bueno. O tú sacarás algo bueno, ¿no? Entonces, por lo menos no perder eso de vista y sobre todo creo que el ser agradecidos, porque evidentemente cuando uno se pone a agradecer y empieza a valorar lo que tiene, no tanto lo que no tiene, sino lo que uno tiene, pues yo creo que parece que nuestra forma de pensar va cambiando, ¿eh? Y es un ejercicio, yo lo he hecho ese ejercicio, ¿eh? O sea, yo lo he hecho y te das cuenta de que dices, oye, pues es que lo importante, oye, tengo mi familia, tengo salud ahora mismo, estoy bien, ¿qué más podemos esperar? Agradecerle a Dios por lo que uno tiene, no por lo que uno no tiene, ¿no? Sí, perdona, Esther, creo que te he cortado y vas a decir algo. No, para nada. Vamos sumando ideas a medida que se nos van ocurriendo cosas, ¿verdad? ¿Qué tal, Pastor? Buenos días. Buenos días. Me venía a la mente, porque yo creo que muchas veces lo que nos pasa es una cuestión de enfoque. Es una cuestión de situarnos y resituarnos. Que hay gente que canta gracias a la vida que me ha dado tanto, ¿verdad? Claro, a lo mejor el motivo de parte de nuestra confusión es, bueno, pues gracias a la vida que me ha dado tanto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que hay gente que canta gracias a la vida que me ha dado tanto, ¿verdad? Claro, a lo mejor el motivo de parte de nuestra confusión es, bueno, pues gracias a la vida que me ha dado tanto, ¿verdad? Pero
el objeto de nuestro agradecimiento, ¿de acuerdo? Si yo, y en lo que estamos hablando, desarrollo una vida de gratitud y un estilo de vida de gratitud, ¿a quién le estoy agradeciendo? Es cierto que podemos agradecer a los padres, es cierto que podemos agradecer a los amigos, hemos hablado de esto, es cierto que podemos agradecer, no sé si a la vida creerán algunos, ¿no? Si no creen en otra cosa. Pero claro, ¿quién es el objeto de mi agradecimiento? Si yo parto de que yo agradezco a Dios, el enfoque va a ser completamente distinto a si yo agradezco a las circunstancias, por ejemplo. Ayer mismo me pasó algo curioso, muy curioso. Por eso que a veces a lo mejor si nosotros tuviéramos un encuadre de agradecimiento a Dios, las cosas funcionarían de una forma distinta. Es una pequeña anécdota, pero a mí me resultó significativa. Estaban en un supermercado. Sabéis que ayer y hoy estaban realizando pues la gran recogida de los bancos de alimentos, ¿verdad? Que es una fecha muy significativa que motiva pues a la solidaridad de muchísimas personas. Y bueno, pues en un supermercado al que acudí estaban los voluntarios del banco de alimentos. Yo les pregunté en la puerta si necesitaban algo especial. Siempre me gusta pues hacer a lo mejor una compra dirigida, ¿no? Oye, pues si os han dado menos de este producto, pues de alguna forma pues suplir, ¿no? La necesidad. Y me dijeron, mira, pues esto y esto. Y dije, pues muy bien, pues luego paso por aquí y os cuento. Bien, me dirijo a la caja y entonces, bueno, ya le dije al voluntario un momento, oye, mira, esta parte es lo que yo me llevo de compra y esta parte es lo que vosotros os vais a quedar en la caja. Para que así pues ya el hombre fuera recogiendo, ¿no? Porque era un poco más voluminoso, pues lo que se iba a llevar. ¿A qué voy? Resulta que el hombre me dice, muchas gracias. Y yo le dije, no, gracias a Dios, que es el que me da trabajo y me permite poder comprar esto. El hombre se quedó así y dice, pues mira, pues gracias a él también. Y que Dios te bendiga, me dice. Pero es que además la chica de la caja levantó la cabeza y me miró. Y le dije, es que si él no me diera lo que tengo, tampoco podría repartirlo. Y la chica me dice, pues ¿sabes qué? Yo soy colombiana, vine de Colombia hace unos años. Y yo también agradezco a Dios, porque resulta que yo llegué y gracias al banco de alimentos, durante un tiempo pudimos comer. ¿Sabes? Bueno. El momento en el que yo dije gracias a Dios, que fue el comentario espontáneo, pues de repente varias cabezas se levantaron y surgió un momento de calor humano precioso. ¿Sabes? Probablemente no somos conscientes todavía de lo que puede suponer la gratitud como estilo de vida. Así es, así es. Bueno, ayer yo viví una situación semejante porque yo estoy de voluntario en la gran recogida con ADRA y empecé la actividad pero no tenía el chaleco, y entonces es sorprendente, si no tienes el chaleco la gente duda, ¿no? Y más mi acento no soy español, entonces me acercaba a las personas y le comentaba de la actividad y más de uno me dio una respuesta como que o me ignoraban y seguían. Tosca. Sí, o me ponían mala cara. Y entonces yo dije, me dije, así como que, ¿qué hago yo aquí? No está funcionando. Esto no está funcionando, estoy recibiendo malas caras. Y me acordé de la lección de la escuela sabática. Y yo digo, yo estoy aquí ayudando a esa gente que necesita. Inmediatamente recordé. O sea, era como que el Espíritu Santo hablándome a través de los pensamientos. Inmediatamente recordé a un Jesús que está ayudando a la humanidad necesitada a salir del pecado, a pesar de los malos tratos que le estaba dando el hombre en ese momento. O sea, a pesar de las malas palabras, los malos gestos, la violencia, todo contra él. Y seguía él allí ayudando al necesitado. Entonces yo dije, y eso me recargó así como que, sí tengo algo que hacer aquí. El amor de Jesús en algún momento fue lo que lo llevó a eso. Y bueno, y ahorita el amor de Jesús me llevará a seguir diciéndole a la gente, hola, estoy por parte del Banco de Alimentos. Y de verdad que esas experiencias que son de agradecimiento realmente te nutren. Y no solamente en el ámbito espiritual, sino en el ámbito emocional. Ese desaliento que puede existir en algún momento, el agradecimiento tiende a borrarlo. Tiende progresivamente a ir quitándolo de tus pensamientos, de sentirte culpable, de sentirte avergonzado, de sentir toda esta cantidad de sentimientos que te llevan a la destrucción. El agradecimiento, y un agradecimiento objeto a Dios, ¿sí? Un agradecimiento a Dios es como la fórmula
precisa para que ese ente que biológicamente está diseñado para adoración funcione correctamente en la vida. Bueno. Orángel, cuéntanos el final de la historia. ¿Ah? Nada, seguía hasta las 9 de la noche. Pero llegó el ¿cómo chaleco. fue la recogida? Llegó el chaleco y entonces ahí todo el mundo así se sentaba. Sí, oye. Y ahí, oye, todo empezó a funcionar muy bien. Pero después de haber tenido esa experiencia de choque y de haber dicho, ya va, mi norte es este, yo estoy aquí por esto. O sea, pero de verdad que va bien. Hoy seguimos el domingo. Seguimos el lunes, el martes y el miércoles, creo que hasta el 30. Así que si invitamos a todos los que nos ven por YouTube, que estamos en el plan de recogida del Banco de Alimentos. Está bien. Nos decías, José, sí. Dale, que lo has intentado 2 veces. Dale. No, tira. No, nos decías en el sermón que el desaliento nos lleva a la ansiedad, que la ansiedad lleva al desánimo y el desánimo a la pérdida de esperanza. Y que el desaliento llega cuando uno no recoge el fruto esperado, ¿vale? Y yo creo que ese es el inicio del error, el marcar nosotros los frutos esperados. Según lo estabas diciendo, yo me acordaba de Jesús. Después de 3 años predicando, si hubiese sido Richard en vez de Jesús, hubiese hecho un planteamiento de los frutos que esperaba tener que no se pareció nada a lo que tuvo al final, ¿verdad? Pero con ese fruto muy distinto a lo que sería lo lógico, no entró en desaliento, no entró en desánimo, no perdió la esperanza, porque el fruto esperado no era lo que él esperaba, sino que lo había depositado en manos de la voluntad de Dios, lo que tú hablabas antes de los planes de Dios. Y yo creo que como cristianos es algo que tenemos que aprender, nuestros frutos, a dejar de pensar en cuáles son nuestros frutos esperados y a dejar que sea Dios quien dirija nuestras vidas y que Él nos vaya abriendo camino. El no marcar yo la ruta por la que quiero caminar, sino dejarle que sea Él el que me marque su ruta. Sí. No, es cierto. Nuestro modelo es Jesús y en Él tenemos que fijarnos, ¿no? Pero la realidad es otra. Y generalmente... ya no me refiero en el trabajo, hay situaciones de familia, y yo lo comentaba, un matrimonio, se casan, todo es precioso durante unos años, pero luego cambian los años y parece que esas expectativas de vida han cambiado, y al final pues hay desaliento en muchos matrimonios. Hay desaliento no solo en la vida profesional o en el trabajo, hay desalientos incluso dentro de nuestra propia iglesia, en el sentido de que a veces servimos con todo nuestro corazón, con todo nuestro empeño, y las situaciones que constantemente nos oprimen, finalmente nos desalientan. Yo, por ejemplo, hay un episodio bíblico que es, la verdad que es para analizarlo muy bien. Vemos a Elías, un hombre con todo el poder de Dios, ungido por el Espíritu Santo, ¿verdad?, que hace descender fuego del cielo. Pero justo después, simplemente por saber que Jezabel quiere matarlo, entra en una depresión. Porque los frutos que él esperaba eran muy distintos. Claro, pero, o sea, como seres humanos, evidentemente, creemos que si Dios nos está dirigiendo, evidentemente el Señor va a ir abriendo paso, ¿no? Y entonces muchas veces, pues... flaqueamos, nos frustramos, y esa es la experiencia de la vida cristiana. Hombre, si llegásemos al grado de Jesús... Richard, ya tendríamos poco camino que andar, ¿eh? O sea, ya estaría todo hecho. Y en ese camino, pues... a eso somos llamados. Sí, cuando Pablo escribe no vivo yo, más vive Cristo en mí, es porque él ya ha empezado a entender que las cosas no son en base a lo que yo espero que sean los frutos, sino que hay que dejar que sea Dios quien marque sus propios frutos. Sí, no, está claro. Pero sabemos que hay situaciones que simplemente por no entenderlas nos producen desasosiego, nos producen frustración. Simplemente... A veces sentimos que el Señor a lo mejor no contesta a nuestras oraciones, que llevamos años y años, y no entendemos, y el no entender para nosotros es frustrante. O sea... Y es la piedra de tranca para el agradecimiento. No tenemos que perder nuestra confianza en Dios, porque ahí seguimos, resistimos, pero evidentemente hay muchas cosas, como seres humanos, pues que nos superan o no sabemos manejarlas. De hecho, sabemos, tú que eres médico, ¿no?, que nosotros somos química. Y cuando uno se mete en un laboratorio y mezcla pues varios
ingredientes y vemos cómo la química puede reaccionar de una forma u otra manera, nosotros somos química y muchas veces, a veces hasta nos sorprendemos de reacciones que nosotros decíamos, oye, pero ¿cómo he podido yo hacer o decir esto? Pues sí. A veces, como no nos conocemos a nosotros mismos, pues muchas veces podemos tener reacciones que no son las más idóneas o las más correctas. Pero bueno, es un proceso. Oye, si alguno está ya, pues ya casi en el estado 100 de la santificación, pues yo me alegraré mucho por él, pero tendré mis dudas en ese sentido. Pero evidentemente es un proceso, y hay muchas cosas que... Evidentemente la edad, como cristianos, cuando uno lleva muchos años en la vida cristiana, hay muchas cosas que vamos entendiendo, vamos comprendiendo y vamos asimilando. Yo estoy seguro que todos nosotros hemos aprendido muchísimas cosas de cuando entramos a la iglesia a lo que hoy entendemos o conocemos en nuestra experiencia cristiana. Y bueno, pues quizás hoy podamos ser más agradecidos que antes, no lo sé, ojalá que así sea. José, tú no estás mutado. José Antonio. Quedaste sin palabras. Decía que podemos sacar una conclusión del sermón de esta mañana y de las intervenciones de esta mañana. Yo no sé si seré muy osado al decir que a ser feliz y a ser agradecido se aprende. Al menos eso he querido ver en vuestras palabras de esta mañana. Es decir, que si, a pesar de las circunstancias, si ponemos la vista en nuestro Dios, si ponemos la vista en que Él quiere lo mejor para nosotros, si ponemos la vista que lo que nos viene mal no viene de Dios, pero que Dios puede actuar para que podamos sacar aprendizaje, podremos manejar nuestra vida de una forma más feliz y más agradecida. Podemos, como decía Orángel, hacer que nuestro cerebro vaya labrando, vaya tallando, me vais a permitir esta expresión tan gráfica, esos caminos que nos induzcan a unos estados pues de menos conflicto con nosotros mismos, con nuestros prójimos, incluso con el mismo Dios, porque cuando hay cosas que no entendemos del Señor, pues nos enfadamos con Él también, ¿no? Y le decimos muchas veces, ¿y qué hay de lo mío? ¿No? Porque, Señor, yo tengo una lista de peticiones y ¿qué pasa con mis peticiones? Así que es una forma distinta de vivir, una forma que difiere mucho de decir, yo tengo un objetivo, sé que es una línea recta que de cumplir ciertas etapas, cuando el Señor te dice, bueno, tú tienes tus objetivos, yo tengo los míos, el objetivo principal es que seas salvo y quizás por algunos de esos puntos que tú tienes marcado en tu agenda con letras de imprenta y rojas, por ahí quizás no te voy a pasar, porque si no, el objetivo principal y máximo quizás no llegarías. No sé si lo veis vosotros así. Sí. Yo pienso que si el Señor hubiese querido que solamente tengamos el testimonio de Jesucristo, nos había dejado solamente la vida de Jesús, ¿no? Pero en la Biblia no solamente está la vida de Jesús, está la vida de muchos personajes que fueron de carne y hueso como nosotros y que tuvieron que vivir sus propias experiencias con el Señor. Con sus preguntas acertadas o desatinadas, con sus, a lo mejor, reacciones, no sé si proactivos, reactivos, pero finalmente esas experiencias están ahí y creo que nos deben servir a nosotros para ayudarnos a no cometer los mismos errores y para quizás a lo mejor sustentarnos en aquellas experiencias donde ellos salieron victoriosos o triunfadores, ¿no? Entonces yo creo que es bueno que podamos tener toda esa visión como es desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Vamos cerrando ya esta zona mixta, ya nos estamos acercando a la 1 de la tarde, así que Esther, te invito a hacer tu cierre, tu conclusión de este sermón. Pues fíjate que recordaba también, que no lo hemos comentado, que en los Salmos nos invita a entrar por los atrios celestiales con acción de gracias, ¿no? Utilizo además esa expresión y relaciona la alabanza
con la gratitud, que es una idea muy interesante. Si yo digo, y lo decimos a veces, ¿no?, que debo vivir una vida de alabanza, esa alabanza incluye la gratitud. Y la gratitud también incluye la alabanza, lo cual creo que es una idea bonita también para poder sumarla. Y también nos dice en algún momento en Filipenses que no debemos inquietarnos por nada y que debemos dar gracias. Y en la era de la inquietud, en la era de la incertidumbre, en la era de las preocupaciones y en la era de las ansiedades, a lo mejor sería buena cosa que recordáramos, ¿no?, que hay un Dios en los cielos y debemos agradecerle, debemos alabarle. Y si tenemos dudas debemos preguntarle, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De qué? ¿Cómo qué? Y qué hacer, ¿no?, con todo esto. Ojalá nuestras vidas sean vidas de agradecimiento y podamos desarrollar ese estilo de vida de agradecimiento, y yo le voy a sumar esta mañana también de alabanza. Amén. Richard, tu conclusión, tu cierre. Pues mi resumen, para no caer en la pérdida de la esperanza, para no vivir una vida de desaliento, necesitamos mirar con visión nuestro pasado, con gratitud, viendo cómo Dios nos ha ayudado en el pasado, vivir con gratitud cada día de nuestro presente y tener confianza y gratitud de que Dios nos va a seguir ayudando en el futuro. Eso es la conclusión que yo saco para una vida en la cual, bueno, no podamos dejar que crezca el desaliento, que enraíce en nuestro corazón y que nos aparte de Dios. La gratitud en todo, que miremos el pasado, presente y futuro. Amén. Orángel. Bueno, agradecer a veces es difícil. A veces es difícil por el tema de entendimiento. Yo invito a todos aquellos que nos escuchan y invito a todos los que estamos aquí que más que buscar entender las situaciones, enfoquemos nuestra mirada en Jesús. Enfoquemos nuestra mirada en Dios. Porque si entendemos, ¿ves que siempre es la necesidad de entender? Si entendemos que de Él depende todo y que Él quiere lo mejor para ti, ya automáticamente empieza el agradecimiento. Ya automáticamente empieza el agradecimiento. Y ya lo haces de manera más natural. Y si te acuerdas día a día de eso y agradeces por eso, automáticamente van a haber cambios en tu vida. Yo creo que el agradecimiento es parte fundamental de la vida de un cristiano. Amén. Y pastor, la idea fuerza, la idea nuclear de tu sermón de esta mañana, tío, si de algo no tenéis que olvidaros hoy, la idea que quiero que os llevéis a casa es... Bueno, yo creo que habéis dicho suficiente, ¿no? O sea, creo que está todo dicho, pero creo que debemos orar para que el Señor nos dote de un corazón agradecido, que pueda manar eso de una forma natural, como si fuese el fruto del Espíritu, ¿no? Que fuese. Yo lo comentaba al final del sermón, como nuestros abuelos han dicho muchas veces, es de bien nacidos el ser agradecidos. Y nosotros tenemos la dicha de haber nacido en el reino de Dios. Somos parte del reino de Dios y creo que ese es el mayor motivo para agradecerle al Señor. Pues gracias a Él vamos a tener la salvación y la vida eterna. Lo demás, el sufrimiento, el dolor, las cosas que no entendemos, las carencias que podemos tener, eso se va a quedar aquí. Lo importante es estar allá. Y yo creo que ese es un motivo para agradecer a Dios. El mayor motivo. Pues muchas gracias, Manuel. Con esta idea nos quedamos. El objetivo es estar allá. Y el deseo de todos nosotros es estar, que vosotros también estéis y con cuantos más tizones puedan ser arrebatados de ese fuego, ¿verdad? Que puedan estar también. Pues con esta idea terminamos el programa de esta mañana. Con esta idea terminamos la zona mixta, la Iglesia en Casa, invitándoos a ser agradecidos, invitándoos a orar, invitándoos a pedir que el Espíritu Santo esté en nuestra vida, que sea el que ilumine nuestros pasos. Amén. Con esta idea nos despedimos y os deseamos feliz sábado y feliz semana. Hasta la semana que viene a las 10 en punto en la Iglesia en Casa. Y gracias a todos vosotros por el programa y a todos los que nos escuchan también. Seamos agradecidos. Hasta luego. Hubiera yo también clavado en esa cruz
tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí.